Hola a todos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a desmontar el Imperio Romano. Pero, ojo, no desde el campo de batalla, sino desde sus cimientos, desde esos talleres y esas minas que, en realidad, lo hicieron posible. A ver, si pensamos en Roma, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues legiones, emperadores, grandes conquistas, ¿verdad? Pero, ¿fue realmente así como se construyó todo ese poder inmenso? La respuesta, ya os lo adelanto, es mucho más terrenal y, si me preguntáis a mí, mucho más fascinante. Pues sí, el verdadero motor del imperio no estaba solo en la espada, ¿qué va? Estaba en su capacidad de producir a una escala que nunca antes se había visto. Pensemos en ladrillos para sus acueductos, en miles, millones de vasijas para llevar aceite por todo el Mediterráneo y en algo tan básico como el pan para alimentar a sus ciudades y a sus ejércitos. Esa fue la verdadera revolución. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el tema. Para entender esa revolución de la que hablamos, no nos sirve solo con mirar los objetos que nos han llegado, no. Tenemos que ir un pasito más allá y preguntarnos, ¿pero cómo los hicieron? Y es justo aquí donde entra en juego una disciplina que es una auténtica pasada. Y ese concepto clave es este, la arqueología de la producción. A ver, no se trata solo de admirar una estatua o una vasija y decir, ¡qué bonita! No. Lo que busca es entender toda la cadena, todo el proceso, desde que se saca la arcilla o el mármol de la tierra hasta que llega el artesano que le da forma, pasando por cómo se organizaba el taller y, por supuesto, las rutas comerciales que lo llevaban a todas partes. Fijaos, aquí se ve la diferencia súper clara. La arqueología más tradicional, la que viene un poco de la historia del arte, se fijaba en el qué, o sea, en el objeto final, en lo bonito que era, pero esta nueva visión está obsesionada con el cómo. Es en el fondo la historia de la gente normal y corriente, de esos trabajadores anónimos que, con sus propias manos, levantaron un imperio. Claro, porque todo proceso de producción empieza por el principio, ¿no? La materia prima. Y para los romanos, la tierra era como un cofre del tesoro inagotable y supieron explotarlo con un ingenio que de verdad es asombroso. Y ojo, no estamos hablando de pequeñas canteras familiares, para nada. Estamos hablando de operaciones a una escala gigantesca, muchas veces gestionadas directamente por el Estado, que movilizaban a miles y miles de personas. Eran auténticos polígonos industriales. Y su motor, no nos engañemos, era la mano de obra forzada, prisioneros de guerra, condenados, esclavos. El altísimo coste humano que pagó el progreso material del imperio. Y si hablamos de audacia, mirad esto, la ruina montium, la destrucción de los montes, como la describió Plinio el Viejo, era una técnica para sacar oro absolutamente brutal, pero eficaz. Básicamente, usaban el agua como si fuera un arma geológica para reventar montañas enteras y poder conseguir el metal. Una locura de la ingeniería hidráulica con un impacto en el paisaje tremendo, claro. Vale, ya tenemos la piedra fuera de la montaña. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca moverla y colocarla. Y para eso desarrollaron una tecnología que era una pasada. Con sistemas de poleas, grúas y anclajes, podían levantar y poner con una precisión milimétrica bloques que pesaban toneladas. Vamos, que la construcción del Coliseo o del Panteón habría sido impensable sin estas máquinas. Venga, pues ahora dejemos la materia prima y vayamos a los lugares donde ocurría la magia, los talleres, las famosas officinae. Y para entender cómo funcionaban, no hay mejor ejemplo que la cerámica, que fue, sin duda, la industria estrella del mundo romano. Todo empezaba con el barro, claro. Pero, como se ve en este esquema, no era tan fácil como coger un trozo de arcilla y empezar a modelar. No. Primero había que someterla a un proceso que se llama levigación, que es básicamente usar agua en estas piletas para limpiarla de cualquier impureza. La calidad de la vasija final dependía por completo de que este primer paso se hiciera a la perfección. Una vez que la arcilla estaba lista, purificada, entraba en juego la mano del artesano, del alfarero. El torno rápido permitía hacer muchísimas piezas de forma rápida y estandarizada. Pero, para las vajillas más finas, las de lujo, como la famosísima Terra Sigillata, se usaban moldes, y esto era una genialidad, porque permitía copiar decoraciones súper complejas en miles y miles de piezas idénticas, o sea, un sistema de producción en masa en toda regla. Y llegamos al último paso, la cocción. El momento de la verdad. Aquí, el control de la temperatura y del oxígeno dentro del horno era una ciencia exacta. Si dejaban entrar mucho oxígeno, una cocción oxidante, salían esos tonos rojizos tan típicos de la Terra Sigillata. Si por el contrario reducían el oxígeno, la cocción reductora, conseguían esos acabados negros y brillantes de otras cerámicas. Pura química aplicada, vamos. Y que nadie piense que estas oficinas eran 4 artesanos en un cobertizo.
Para nada. Eran centros de producción súper organizados. Tenían un jefe, el oficinator y una división del trabajo clarísima. Unos hacían los moldes, otros torneaban, otros decoraban. Producían a tal escala que sus productos, que iban marcados con el sello del taller, los hemos encontrado a miles de kilómetros de distancia, desde Britania hasta la actual Siria. Pero claro, la producción romana no era solo cerámica o ladrillos, cosas que duran. Una parte importantísima de su economía se centraba en algo mucho más básico, mucho más esencial: la comida. Y aquí tenemos dos ejemplos de máquinas que lo cambiaron todo en la producción de alimentos. Hay que pensar que alimentar una ciudad como Roma, con casi 1 millón de personas, era un reto logístico y de producción gigantesco, pues tecnologías como estos molinos de grano o el trapetum para prensar las aceitunas permitieron procesar la materia prima a una escala casi industrial. Esto fue clave para poder sostener a una población urbana que no paraba de crecer. Y las panaderías, las pistrina, eran a menudo sitios donde se hacía todo el proceso, desde moler el grano hasta cocer el pan. Y había pan para todos los gustos y bolsillos, lo que nos habla de una sociedad muy estratificada. Estaba el panis militaris, que era una especie de galleta durísima, casi indestructible, perfecta para los legionarios en campaña. Y en el otro extremo el panis siliginius, un pan blanco, súper refinado, que comían las élites en las ciudades. Bueno, pues después de todo este viaje por minas, talleres, hornos y panaderías, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Qué nos dice todo esto sobre Roma y cuál es el gran legado de su sistema productivo? Pues la gran lección, la idea principal, es esta. El increíble poder de Roma no se aguantaba solo con las legiones. Se sostenía sobre una capacidad de producción y una logística que no tenían precedentes. Consiguieron crear un sistema totalmente integrado que sacaba materias primas de una punta del imperio, las transformaba en otra y luego distribuía los productos terminados por todas partes. Fue, podríamos decir, la primera economía verdaderamente globalizada del mundo antiguo. Y esto, inevitablemente, nos lleva a pensar en nosotros. La arqueología del futuro, dentro de 2000 años, examinará nuestros restos, nuestros plásticos, nuestros microchips, nuestros vertederos. ¿Qué historia contarán de nosotros? ¿De nuestra forma de producir, de consumir, de vivir? ¿Qué dirán de nuestros valores y del impacto que hemos tenido en el planeta? Es una pregunta que, creo, merece la pena que nos hagamos.